El gobierno de Andrés Manuel López Obrador hereda un país rehén de las organizaciones transnacionales delictivas que controlan gobiernos y municipios, ocupan a más de 1 millón de trabajadores y obtienen ingresos por 600,000 millones de dólares anuales. Los cárteles del narcotráfico y los subgrupos delictivos tienen presencia en las 32 entidades del país, donde conforman una compleja estructura territorial paramilitar con un poder de fuego capaz de repeler a las Fuerzas Armadas mexicanas. El informe confidencial Organizaciones Delictivas, elaborado por la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, revela la geografía del narcotráfico. El documento de uso cerrado delimita con precisión por estado y municipio dónde operan los cárteles de Sinaloa, Beltrán Leiva, Carrillo Fuentes, Jalisco Nueva Generación, Arellano Félix, Familia Michoacana, Zetas, Caballeros Templarios y Golfo, así como sus más de 80 subgrupos, ejércitos privados, células de sicarios, huachicoleros, traficantes de personas y secuestradores. Del informe se desprende que el Cártel del Pacífico es el que tiene más cobertura. Su presencia está en 14 estados y 145 municipios. Le siguen los Caballeros Templarios con 13 estados y 103 municipios. Los Zetas, 11 entidades y 159 alcaldías. La Familia Michoacana en 8 estados y 59 municipios. Los Beltrán Leiva, 45 entidades y 9 municipios. Jalisco Nueva Generación, 4 entidades y 40 alcaldías. Además, el Golfo se encuentra en 4 entidades federativas y 14 municipios, los Carrillo Fuentes en 2 estados y 19 municipios, y los Arellano Félix en 2 estados y 6 alcaldías. Sobre la política antidrogas del nuevo gobierno, es un panorama pesimista porque la estrategia de debilitar a los grandes cárteles y capos no ha funcionado, señala Bagli en entrevista con Contralínea. Aunque medidas como legalizar la marihuana y despenalizar otras drogas, así como atacar las estructuras financieras del crimen organizado, son pasos en el sentido correcto que empieza a dar el gobierno que inició el pasado 1 de diciembre. Las organizaciones transnacionales delictivas crearon una red y sistema de sobornos y favores y provocaron un desajuste político-económico que alteró la seguridad interna de México, considera el contraalmirante de la Armada de México, Martín Enrique Barney Montalvo. Para el director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, Barney Montalvo, las autoridades corruptas llegaron a controlar las actividades ilícitas. Además, dice que desde hace 35 años la pérdida de control de las rutas por parte de los cárteles colombianos posibilitó a las organizaciones transnacionales mexicanas empoderarse rápidamente del tráfico de drogas para satisfacer el mercado de Estados Unidos y otras latitudes. La capacidad de los cárteles se basa en el desarrollo de sus operaciones de tráfico de drogas y financieras que causan graves daños al desarrollo del país. Se basa en la impunidad. La corrupción y violencia que utilizan los cárteles debilita las instituciones encargadas de mantener el Estado de Derecho y de proteger a la población de la violencia y el terror. Barney Montalvo explica que el futuro de la estabilidad y prosperidad del país bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está amenazado por la corrupción que las organizaciones criminales transnacionales provocan y estimulan entre las instituciones y la población. Las ganancias de las organizaciones delictivas transnacionales al cierre de 2018 representan ingresos hasta por 600,000 millones de dólares anuales. Ocupan a más de 1 millón de trabajadores y para la producción de amapola
cubren más de 44.100 hectáreas, 150% más que en años previos, sostiene el doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, Emilio Bizarretea Rosales. El consumo de opiáceos en Estados Unidos significa un gasto de $19.439 millones para combatir la epidemia del siglo XXI, mercado en el que participan 5 millones de personas y que provocó en ese país la muerte por sobredosis de 64,000 personas en 2018. Es un problema de seguridad nacional cuya solución demanda políticas de Estado para combatir la delincuencia organizada transnacional y los corporativos a su servicio. Ya no es un asunto exclusivo de las Fuerzas Armadas, sino multifactorial y multidimensional. Además de la voluntad política, el gobierno de López Obrador requerirá combatir la estructura financiera de los narcotraficantes, hasta ahora intacta, asegura la especialista en inteligencia y seguridad nacional, María Luisa Pastor Gómez. Advierte que se ha dado una carrera armamentista entre cárteles, cuyo resultado es el dominio territorial. Esto implica que muchos mexicanos ya están bajo el yugo del crimen, lo que amenaza la soberanía del Estado y pone en peligro a toda la sociedad. Para la analista, México por sí solo no podrá acabar con el narcotráfico. Requiere de la estrecha colaboración de otros países, en especial de Estados Unidos.